Bienvenidos a Mundo de Liderazgo, donde desafiamos las ideas convencionales sobre liderazgo y crecimiento personal. Hoy tocaré un tema que preocupa a todos los negocios: cómo vender más. Muchos empresarios buscan la fórmula mágica para incrementar sus ventas, pero olvidan que la clave está en algo mucho más sencillo y profundo: ponerse en el lugar del cliente. Hoy vamos a hablar de lo que yo llamo los enemigos silenciosos de tu negocio. Esos pequeños detalles que, sumados, están matando tus ventas sin que te des cuenta. Los líderes, gerentes o encargados suelen estar atrapados en sus tareas diarias y dejan pasar pequeños detalles que afectan directamente la imagen de su negocio. El problema: la ceguera de taller. Por ejemplo, hablamos de la música demasiado alta, de un aire acondicionado mal regulado, de instalaciones en mal estado o de la falta de papel en el baño. Parece poco, ¿verdad? Pero estos detalles definen si un negocio es exitoso o si a futuro puede desaparecer. Cuando un líder acepta las limitaciones y dice, hagamos lo que se pueda con lo que hay, le está enviando un mensaje de conformismo a su equipo, y esa actitud es la que el cliente percibe. Debemos regresar a lo básico: la naturaleza del intercambio. Un cliente llega a tu negocio a entregar el fruto de su esfuerzo, su dinero, a cambio de un satisfactor. Es un trueque que garantiza la continuidad de cualquier empresa. El cliente no quiere escuchar excusas. El cliente solo quiere recibir por lo que está pagando un producto o servicio que satisfaga su necesidad de manera adecuada. La solución: acciones de impacto sin gasto adicional. La buena noticia es que mejorar no siempre requiere una gran inversión económica. Se trata de gestión y actitud. Aquí tienes algunas acciones. Capacitación efectiva a los empleados. Atención amable y procesos operativos. Encuestas de satisfacción al cliente para conocer áreas de mejora. Buzón de sugerencias o preguntar cuando el cliente esté realizando su pago. Detección de las horas pico. ¿En qué horario se necesita más personal? Presencia gerencial para detectar áreas de oportunidad. Calidad de los productos. Oportunidad en la atención y limpieza de las instalaciones. Organización de horarios. Descansos y plan de vacaciones del personal de acuerdo a temporadas y días de mayor venta. Tener empleados multifuncionales que conozcan todas las áreas para apoyar en caso necesario. Mantener política de puertas abiertas para escuchar las necesidades y sugerencias del personal. Nota: estas son solo algunas acciones, pero no son limitativas y pueden implementarse otras de acuerdo a las necesidades particulares de cada negocio. Conclusión: vender más no es solo atraer clientes nuevos, es lograr que los que ya vinieron regresen. Un negocio exitoso no es aquel que no tiene problemas, sino aquel que decide no transferir esos problemas al cliente. Recuerda, los detalles no son una parte pequeña del negocio. Los detalles son el negocio. Empieza hoy mismo a mirar tu establecimiento con ojos de cliente y corrige lo que has dejado pasar por alto. Tu permanencia en el mercado depende de ello. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo. Y comenta: ¿cuál ha sido la peor experiencia que han tenido como clientes en un negocio? Nos vemos la próxima semana.
Suscríbete ahora para estar atento a nuestro nuevo contenido.